saludar inmediatamente con nuestro siguiente invitado, Jorge Icar. Póngalo en pantalla al economista Pablo Dávalos. Él es director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Vamos a hablar sobre la posible reforma a la seguridad social. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Gracias por la espera. No te preocupes. Bien, economista, en estos últimos días, el Banco Central o el Gobierno Nacional presentó un informe que nos dicen que el Seguro Social estaría al borde de la quiebra en el año 2022 y que no habría recursos para pagarle a los jubilados. Lo hemos contactado a usted porque usted es un economista que ha investigado la situación del Seguro Social también y conoce la realidad. ¿Es verdad esto, economista? Muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial para ti y para todas las personas que en este momento nos acompañan a través de diferentes plataformas. Mira, estamos ante una especie de modus operandi, diría yo, en donde primero se le miente a la ciudadanía, se exagera, se tergiversa, se manipula con el propósito de lograr, en este caso, estrategias de privatización. Lo mismo sucedió con el Banco Central, le mintieron a la ciudadanía indicando que las reformas del Banco Central iban a fortalecer la dolarización y finalmente lo único que se trataba era entregarle la Reserva Internacional a los bancos privados y el manejo de toda la dolarización a los bancos privados, ¿no? Pero claro, la ciudadanía no entendió eso, pero ahora que la ciudadanía tenga que hacer frente a tasas de interés que van a ir subiendo día tras día, ahora que no tenga posibilidad de reclamar porque se le han incrementado los costos de los servicios financieros, ahora la ciudadanía entiende que fue engañada con esta propuesta de ley de defensa de la dolarización. Asistimos a una estrategia muy parecida, asistimos a una estrategia donde se le miente, se le manipula, en este caso de un personaje además conocido por la ciudadanía que es el economista Augusto de la Torre. Augusto de la Torre forma parte de un grupo de consultores que con el Banco Mundial han hecho un informe que dicen que el IES no podrá pagar a los pensionistas ya de aquí el próximo año, 22, 23 años, 2022, 2023, y que para el 2040 va a tener serios problemas porque va a disminuir toda la posibilidad de pagos a los pensionistas, ¿no? Hay que indicar que este personaje, Augusto de la Torre, fue parte del equipo de Alberto Dajic y fue uno de los responsables de la crisis financiera y monetaria de 1999. Luego fue a trabajar al Banco Mundial, llegó a ser alto funcionario del Banco Mundial, se ha jubilado del Banco Mundial y en este momento está trabajando de consultor para el Banco Mundial y para el gobierno de Lenín Moreno. La estrategia es la siguiente, hacerle tener miedo a la gente, indicando que desde su posición supuestamente técnica, el IES está en una situación tan dramática que la única forma de solucionar eso es con reformas que apuntan a su privatización. Claro, una vez que se privatiza el IES, entonces logran su cometido. Por eso quiero indicarte a ti y a través tuyo a toda la ciudadanía que esta es una estrategia mediática, una estrategia política. Evidentemente el IES tiene problemas, por supuesto, ¿no? Uno de sus problemas tiene que ver con el hecho de que el Estado no le haya transferido la deuda que tiene pendiente, pero existen recursos más que suficientes para pagar a los pensionistas el 2022, el 2023, el 2024, porque el modelo del IES es mixto, en donde el IES tiene capitalizaciones, tiene un montón de inversiones en, por ejemplo, crédito hipotecario, tiene inversiones con los papeles del Estado, recibe recursos de eso y con esos recursos paga a los pensionistas del IES. También recibe las prestaciones, recibe también todo lo que tiene que ver con el seguro general obligatorio, las cuentas tanto solidarias como individuales, patrones y trabajadores aportan al IES y con eso también paga. En consecuencia, decir que el IES no tiene recursos para pagar a sus pensionistas de aquí en 2, 3 años es una estrategia que apunta básicamente a crear el consenso social para la privatización del IES. En realidad sí nos sorprende, nos preocupa a todos los ecuatorianos, porque cuando salen voces de este gobierno o personas que han formado parte de una comisión de un estudio y nos indican que en un año ya no hay recursos para financiamiento de las pensiones de los jubilados, pues es preocupante. Economista, el IES en este momento tiene problemas. Hay que reconocer que hay problemas porque ha bajado el número de afiliados y los jubilados también subsisten
de lo que aportan los afiliados, lo que aportamos los afiliados. ¿Es verdad esto? Es una parte. Entonces, ¿cómo se pagan los recursos a los pensionistas, a los jubilados? Una parte con las aportaciones y otra parte con la capitalización, con las inversiones que hace el IES. Y otra parte con la deuda que el Estado tiene con el IES. Pero esa deuda tiene que ver básicamente con cuestiones de contabilidad. Lo que sí te puede indicar este momento es que el BIES, que es una institución que tiene más de 20.000 millones de dólares en activos, la mitad de la cartera del BIES en este momento está en crédito hipotecario, la gente está pagando los créditos hipotecarios a pesar de la crisis al BIES con tasas de interés realmente altas, que van entre el 6 y el 8-9%, con esos recursos que el BIES recibe todos los meses y además de las aportaciones, el IES tiene 4 fondos, recuerda, ¿no? Es el seguro de cesantías, invalidez, vejez y muerte, el seguro de salud, ¿no? El seguro de riesgos de trabajo y el seguro social campesino. El IES tiene los recursos para pagar a sus pensionistas. ¿En dónde está el problema del IES? El problema del IES está en que el Estado no le ha pagado la deuda. ¿Cómo se puede resolver ese problema? ¿Cuánto le debe el Estado al seguro, economista? Alrededor de los 2.500 millones, que es lo que al menos el Estado ha reconocido, aunque los afiliados hablan de una cantidad mucho más grande, que tiene que ver algo así como 12 a 16.000 millones. Pero en todo caso, lo que tiene que ver con este fondo, porque son 4 fondos, ¿no? En este fondo, que es el fondo de pensiones, ¿no? El volumen más o menos de deuda está entre 2.500 y 3.000 millones, ¿no? Si el Estado, si el gobierno le autoriza, por ejemplo, a que el ministro de Finanzas emita un bono a 20 años al 3 o al 4%, con este bono el IES puede registrar este bono en su contabilidad y una vez registrado en su contabilidad cierra ese descalce contable que tiene y no tiene problemas a futuro. ¿Cuál es el problema en este momento? Que con esta ley que acaba de aprobarse y otras leyes, se le ha prohibido a que el Estado pueda emitir obligaciones. Al prohibirse que se le emita obligaciones, resulta que ahora el gobierno tiene que pagar cash, si tú quieres, en efectivo al IES, y no tiene el Estado para pagar en efectivo el IES. Y además, si el Estado le paga en efectivo el IES, tampoco va a utilizar sus recursos cash, tendrá que ponerlos en una estrategia de inversión a mediano y a largo plazo, porque ese es el modelo del IES. Entonces la solución está ahí al alcance de la mano. Hay que autorizarle al Ministerio de Finanzas que emita obligaciones, ¿no? Que negocie con el IES registra esas obligaciones en su contabilidad, se cierra el descalce y con los recursos líquidos, cash, que recibe de las aportaciones y de los pagos de las inversiones, los pagos que hacen los ciudadanos de sus créditos hipotecarios, ¿no? O los pagos de los quirografarios, etcétera, con esos recursos el IES paga sin ningún problema a sus pensionistas, ahí tiene el dinero cash, ¿no? Entonces, este momento estamos frente a una estrategia básicamente política que busca llevar adelante un consenso para la privatización de la seguridad social. Ya lo hicieron con el Banco Central y le resultó. Finalmente lograron que la Asamblea apruebe la privatización del Banco Central. Perdón que le interrumpa. ¿Y si el Estado tal vez llega a negociaciones con el Seguro Social, entregarle, por decirle, en este momento que están hablando de vender bienes del Estado, el Banco del Pacífico, hidroeléctricas que también están en una bolsa posible de venta de ciertas instituciones estatales, tal vez podría ser una manera de ir saldando deudas? No hay cómo, estimado amigo, no hay cómo, porque eso sería ilegal. Y sería ilegal porque la Constitución no lo permite. La Constitución prohíbe las privatizaciones. Lo que la Constitución permite son las alianzas público-privadas. Entonces, no se le puede entregar al IES en dación de pago absolutamente nada porque eso sería ilegal y ahí Contraloría tendría que intervenir y obviamente determinar responsabilidades, incluso administrativas, civiles y penales, ¿no? Porque la ley no lo permite, la Constitución no lo permite. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tiene que acudir a sus instrumentos de política fiscal y política monetaria y con esos instrumentos tiene que negociar con el IES. Y una vez negociado con el IES se cierra el descalce y el IES tiene liquidez. Entonces, decir que el IES no tiene recursos para pagar a sus pensionistas el próximo año es una tremenda irresponsabilidad, es una falacia, es una mentira. Decirle al pueblo ecuatoriano que le están engañando, que el objetivo de ese engaño es
generar el consenso social para la privatización del IES. Ya lo hicieron con el Banco Central. Le mintieron a la gente indicando que el Banco Central tenía los depósitos del público, y eso es falso, eso no existe. El Banco Central no maneja los depósitos del público. El Banco Central maneja el encaje que no forma parte del pasivo, sino del activo de los bancos, ¿no? En consecuencia, estamos frente a una estrategia muy parecida de manipulación de mentira, ¿no? La ciudadanía tiene que estar alerta. En este momento no podemos permitir que el IES se privatice, ¿no? Imagínate lo que sería la privatización y entrar en un esquema al estilo chileno de fondos de pensiones, que además la Constitución tampoco lo permite. En consecuencia, yo pienso que hay que sujetarse siempre y en todo momento al orden constitucional, al orden jurídico existente y respetar la ley y respetar la Constitución. Correcto, estamos dialogando con el economista Pablo Dávalos. Economista, le voy a dar paso a mi compañera Patricia Giler, que tiene más inquietudes. Patricia. Economista, ¿cómo está? Un saludo para usted. Entre las cosas que usted mencionaba, economista, a mí me llamó mucho la atención un tema, y es que hay también mucha deuda de los empresarios. Y mire, pasó los 10 años de inestabilidad, esos de que teníamos presidentes desechables, pasaron los 11 años de la Revolución Ciudadana, pasaron estos 4 años que son un mix de yo no sé qué, y nadie le puso el dedo en la llaga. Y así han seguido empresarios funcionando con deudas de 20 y 25 años al Seguro Social y siguen con sus empresas abiertas. ¿Por qué no? O sea, ¿qué pasa en esa parte? ¿Cuáles son los compromisos de toditos? De toditos, porque no hay un gobierno que se salve de eso, que no han podido hacer que los empresarios paguen y de esa manera también el Seguro Social pueda capitalizarse. Bien, efectivamente hay una deuda de los empresarios, pero quiero indicarte que en la Ley de Fomento Productivo aprobada en el año 2018 se condonaron intereses, multas y recargos de esa deuda, ¿no? Y se estableció una estrategia de negociación bilateral del IES con los deudores. Entonces, es absolutamente cierto lo que tú dices, hay una laxitud, hay mucha flexibilidad con respecto a la deuda que tienen los empleadores privados, sobre todo, porque esa es una obligación y de hecho es un delito en este momento no pagar los aportes que la ley define en el caso tanto de patronal cuanto de los trabajadores, porque son recursos de los trabajadores, son recursos que le pertenecen a la seguridad social. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. El problema de la reforma justamente apunta a eso. El problema de la reforma apunta otra vez a algo muy parecido a lo que se hizo en el 2018 para otra vez una especie de remisión, asimismo, me imagino que de capital e intereses a los empresarios que están morosos con el IES, ¿no? Entonces, a pretexto de la crisis, a pretexto de que es necesario cambiar y reestructurar el IES, probablemente si ellos logran convencer a la sociedad ecuatoriana de la necesidad de reformas, no solo que privatizan el IES, sino que además perdonan todas las deudas que en este momento los empresarios tienen con la seguridad social. Al parecer hacia allá apuntan, ¿no? Hacia allá apuntan las reformas. Pronto den facilidades. ¿Qué más contempla la ley? ¿Qué más contempla la ley? ¿Podría la ley expropiar las empresas? ¿Qué más contempla la ley que obligue a los trabajadores, a los empresarios, perdón, a pagar? Porque resulta, me parece justo, quiero aclarar, que si una persona no afilia a su trabajadora doméstica, se va a la cárcel. En la época de Rafael Correa hubo hasta despidos del terror, ¿no? que personas pues, que no tenían la conciencia social no las afiliaban y preferían despedirlas. Pero grandes empresas, grandes, gigantescas empresas no cumplen y se les sigue ayudando y no pasa nada. No se puede expropiar esas empresas, no se puede ser más tajante con los empresarios, porque no es que no han podido sobrevivir. O sea, no es que se han atrasado 3, 4 meses o el año de la pandemia, no. Hay quienes pues se les convirtió en una forma de vida. Hay que indicar que de lo que yo sé, al menos la ley reconoce capacidad coactiva al IES, ¿no? Y al tener capacidad coactiva le amplía su margen de acción, creo yo, para tener posibilidad de recuperar los recursos adeudados, ¿no? En consecuencia, lo que hay que llevar adelante es eso.
El problema es cuando es un gobierno de empresarios, como pasó con Lenín Moreno y como probablemente va a pasar a futuro, y con un gobierno de empresarios, su prioridad siempre y en todo momento será defender a los empresarios, no defender a la población. Será crear condiciones para que los empresarios ganen más y a partir de eso los empresarios tengan mejores condiciones, y eso no significa que los empresarios tengan que cumplir necesariamente con la ley, pues, ¿no? Es lo que vamos a ver. No se van a aplicar la capacidad coactiva que tiene el IES, que está establecida en su reglamento y en su ley. En consecuencia, lo que se va más bien a legislar es la remisión. Otra vez una nueva remisión de intereses, multa de cargos, incluso de capital a empresas que no han pagado, ¿no? Y con el hecho de que vamos a entrar a una etapa de flexibilización laboral. ¿Qué significa la flexibilización? Que te van a contratar por horas, y el momento en que te contratan por horas no tienes ningún derecho laboral, no tienes derecho a un salario mínimo, no tienes derecho a la seguridad social, no tienes derecho a riesgos del trabajo, vacaciones, absolutamente nada. Y a eso vamos a entrar con el pretexto de generar condiciones de la reactivación. Es muy probable que el presidente Lasso, el presidente electo Lasso, acelere las propuestas de flexibilización laboral. Bueno, realmente, o sea, no solamente pasó con esos presidentes, pasó con Correa también. Pasó, como dije, los 10 años esos de inestabilidad que tuvimos, pasó con Correa, pasó con Lenín, porque hay empresas que vienen debiendo desde todo ese tiempo. No deben 1 año o 4 años de la época de Lenín, deben 20 y no ha pasado nada. En todo caso, o sea, solamente era esa puntualización. Seguramente Jaime tiene otras inquietudes. Bueno, es verdad lo que tú dices, Patricia. Yo conozco casos de empresarios, incluso de los medios de comunicación, que tienen 20 años y no les pagan, y el seguro no entiendo cómo no ha incautado estos bienes, economista. Y eso es lo que preocupa. A veces como que alguien protege a estas personas. Sí, eso es real, ¿no? Porque depende muchísimo de las capacidades políticas e institucionales. Cuando hay empresarios que tienen poder político, utilizan ese poder político justamente para bloquear el alcance de la ley. Entonces, lo que dice Patricia es absolutamente correcto. Esto se convierte en una especie de modus operandi. Entonces, imagínate esas empresas que no han reconocido lo que legítimamente tienen que pagarle a la seguridad social, que son recursos además que pertenecen a sus propios trabajadores. Imagínate esos empresarios con poder político. E imagínate que además del poder político tienen poder mediático, es decir, la capacidad de convencer a la población. Entonces ya acaban de llevarse las reservas internacionales con la ley de defensa de la dolarización. Este momento las reservas internacionales ya no le pertenecen al Estado ecuatoriano, le pertenecen a la banca. Y ahora, como ya lograron eso, lograron convencerle a la población de eso, apuntan a algo más, ¿no? Y ese algo más se llama el BIES. Correcto, y ya están pidiendo una reforma urgente, de acuerdo a ese informe que han dejado estos especialistas. Dicen que se necesita una reforma urgente para la seguridad social en el Ecuador. Esto significa que prácticamente van a hacer cambios, economistas. ¿Qué podríamos esperar en esa reforma urgente? Mira, el BIES es el mayor banco del país. Tiene una cartera de créditos que rebasa los 20.000 millones de dólares, ¿no? Si le quitas al BIES, el banco más grande del país es el Banco del Pichincha, con más de 8.000 millones en cartera. Luego le sigue el Banco de Guayaquil, con alrededor de 5.700 millones, ¿no? El BIES es 2,5 veces más grande que el Banco del Pichincha y 4 veces más grande que el Banco de Guayaquil. Y además es una institución absolutamente limpia, no tiene problemas de morosidad, ni siquiera problemas de costos de transacción como tiene el Banco de Pichincha o el Banco de Guayaquil. Entonces, es la institución más líquida que tiene el país, 20.000 millones de dólares. Entonces, imagínate estos empresarios no con poder político y ante la posibilidad de manejar los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones tienen liquidez mensual, algo que ningún negocio te da la posibilidad. Manejas una liquidez mensual de millones de dólares y la idea es con esa liquidez hacer lo que a ellos les corresponda, ¿no? Hacer lo que ellos mejor consideren conveniente. La ley no les permite. ¿Por qué? Porque la ley establece que el IES es público, pues el IES le pertenece a los trabajadores. El IES no puede ser privatizado. Aquí no pueden existir fondos de pensiones. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a decirnos en estas semanas que el IES está quebrado, que no hay dinero para los pensionistas del próximo año y van a generar esa sensación. Y van a mentir a la población. Y la población se va a asustar. Por eso cuando
de propuestas de reformas a la ley del IES que permiten las capitalizaciones de las cuentas individuales, por ejemplo, para que los trabajadores escojan a qué fondo de pensiones quieren ir. La gente va a estar tan asustada que va a aceptar eso. Cuando acepten eso y se apruebe esa ley, que además va a ser inconstitucional, pero eso no les interesa porque también es inconstitucional la independencia del Banco Central y ya la aprobaron. En consecuencia, empezarán las operadoras de fondos de pensiones y vendrá un proceso de descapitalización del IES, le quitarán los aportes individuales que pasarán a aportes de fondos de pensiones y la idea es a largo plazo privatizar toda la seguridad social, ¿no? Estas reformas las plantean hacer a través de la Asamblea. ¿Esto no debería ir tal vez a una constituyente o a una consulta popular? Efectivamente, ese es el camino, igual que la independencia del Banco Central. La independencia del Banco Central tenía que ser aprobada por reforma parcial de la Constitución, pero no les importa, fíjate tú, la Asamblea aprobó una reforma constitucional, y eso no hay cómo. La Asamblea no puede reformar la Constitución, está prohibida de reformar la Constitución la Asamblea. Por eso la ley que acaban de aprobar es una ley viciada de nulidad, no tiene eficacia jurídica, pero no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque tienen poder político. Lo que decía Patricia hace un momento, ¿no? Es absolutamente real. O sea, a las empresas no les importa no pagar a pesar de que tenga el IES capacidad coactiva y sea un delito. ¿Por qué? Porque son empresarios que tienen poder político y tienen poder mediático. Al tener poder político y mediático están cubiertas las espaldas, si tú quieres, ¿no? Entonces es real lo que tú dices, para poder privatizar la seguridad social se necesita una constituyente o en todo caso un proceso de reforma parcial de la Constitución. Pero no lo van a hacer. Van a ir por el lado de las cuentas individuales, van a romper la lógica que hay en este momento a nivel de cuentas individuales y cuentas solidarias. Le van a decir a las personas, mira, aquí está tu cuenta individual, es lo que escoge. ¿Quieres seguir en el IES o quieres irte a Humana? ¿Quieres irte, qué sé yo, a las empresas de Roque Sevilla, por ejemplo, que es Salud S.A., Seguros Equinoccial, etcétera, ¿no? O se crearán nuevas empresas, ¿no? Y claro, las personas con toda la propaganda saldrán del IES, porque el IES les va a permitir, y se irán a capitalizar, es decir, entregar sus ahorros a otras instituciones privadas, ¿no? Y en Chile fracasó ese modelo, ¿no? Con la crisis del 2007, mucha gente se quedó sin pensiones. Quebraron las administradoras de fondos y la gente, como el Estado en Chile no puede respaldar eso, la gente se quedó sin pensiones nada más. O sea, cientos de miles de chilenos se quedaron sin pensiones. Por eso Chile en este momento está entrando en un proceso de reforma constitucional para proteger su sistema de pensiones desde el Estado, porque en Chile fracasó el sistema de las AFPs, las administradoras privadas de fondos de pensiones, ¿no? Pero aquí se intenta reescribir la historia y los empresarios que tienen poder político y mediático en este momento van a intentar convencerle a la población de que el IES está mal para lograr su privatización. Lo que en Chile están rechazando, acá intentan meterlo a través de reformas. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima oportunidad. Gracias al economista Pablo Dávalos. Él es director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Hemos hablado sobre posibles reformas a la seguridad social.